Saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo mora en la vida de cada persona que observa el video, que entra también a la clase, los que están disponibles en el día de hoy. Se lo agradezco mucho. Lo dejé descansar lo que fue sábado y domingo. Tenía 2 sábados que no lo hacía, pero se entiende que evidentemente al ser época festiva, muchos haciendo planes para ir separando de su familia y etcétera, no me voy a poner tampoco de imprudente a querer meter clase de que no, porque es para Dios y Dios es atemporal y no le importan las fiestas ni nada de eso, no, pero también ya uno vive en una cotidianidad, en una realidad de vida diferente y tenemos que también ser prudentes con eso. Entonces quise como no añadir mucha carga, dije, no, deja que ellos disfruten, pero hoy tenemos clase, mañana tenemos, si usted quiere pasado tenemos, si ustedes quieren al otro día más tenemos, yo no tengo ningún tipo de problema porque todos estos días yo voy a estar en libre, entonces me va a dar tiempo para eso. Le agradezco a todos por la pregunta, a todos también también por añadirme cosas que yo no sabía. A Jairo le agradezco muchísimo el hecho de que me haya hecho la pregunta sobre Esteban, porque uno no se la sabe toda y a veces hay cuestiones que uno como que la pasa por alto, pero cuando analicé dije, wow, aquí hay un buen tema para sacarle material y que en el momento en el que tratemos directamente con las discrepancias que existen en las escrituras, quiero entonces tratar ese tema, añadir ese versículo y muchísimos otros más. Hoy vamos a hablar de lo que es la arqueología bíblica, pero específicamente en el Antiguo Testamento. Lo voy a separar en dos para no hacerlo tan largo, realmente, porque se hace bastante largo. Entonces, ya ustedes saben, la nota, toda la referencia, ustedes saben ya que le va a llegar con el escrito. O sea, cuando yo mande el escrito por el grupo, por el canal directamente, ya usted sabe, usted la copia y la pega en su Word, en su Samsung Note, no sé lo que sea que ustedes usen. Yo uso las dos cosas. Yo uso Samsung Note y uso también Word. Así que eso le puede ayudar. Si no, lo que no saben, descarguense un blog de notas y ahí ustedes tienen la referencia, que eso es simplemente para que ustedes tengan el material. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la arqueología. La arqueología, que viene del griego, arqueología, es una ciencia histórica que estudia la antigüedad a partir de sus momentos y restos materiales. Junto con la filología trata de reconstruir el mundo antiguo en sus diversos aspectos con el fin de elaborar su historia. Llamamos arqueología bíblica a la que se ocupa, a la que opera en los lugares donde ocurrieron los eventos de la Biblia, las que nos ayudan, por ejemplo, a entender más lo que son las costumbres, la literatura, las creencias de todos los campos de la vida humana de aquel tiempo. De especial importancia para ellos son las investigaciones arqueológicas más recientes llevadas a cabo en Palestina, en el Medio Oriente, en Egipto, en Asia Menor, en Grecia, en Italia. Uno de los padres de la arqueología bíblica, o por lo menos uno de los más prominentes, así usted lo puede buscar, es Paul Émile Botta, que lo vamos a mencionar más para abajo con un descubrimiento que él hizo del Antiguo Testamento, sumamente importante. ¿Qué pasa? Que la arqueología bíblica tomó mucho interés. Al principio no tenía tanto interés porque anteriormente las personas no tenían eh, animadversión a la Biblia tanto como hoy en día. Pero entonces eso aumentó cuando ocurrió con la teoría de Charles Darwin sobre el origen de las especies. Todo el mundo sabe que la biología evolutiva trata de lo que es la ciencia histórica también, porque trata de reconstruir, por ejemplo, la historia de cómo surgieron las especies en el pasado hasta hoy. Entonces, eso lo que hizo fue que creó que las personas pidieran cada vez más evidencia a las científicas, a las cosas que dicen las escrituras. Entonces, a través de ahí fue que comenzó el interés enorme, por ejemplo, de la arqueología bíblica y esa investigación. Sin embargo, es justo decir que la misión de la arqueología no es demostrar la veracidad de la Biblia, o sea, no es el interés primario.
Este tipo de demostraciones solamente pueden darse en el campo de la matemática o de la lógica, pero no de las ciencias históricas. Le voy a hacer un aclarando ahí para que no se confundan y no entiendan que fue que me equivoqué. El pasado se reconstruye y se interpreta, pero al final, cada arqueólogo, cada también asimismo, cada biólogo, cada paleoantropólogo también, cuando estudia, por ejemplo, en el caso de un paleoantropólogo, ¿qué hace? Busca los restos fósiles de homínidos humanos y homínidos prehumanos y comienzan entonces, recuerden que cuando ellos encuentran un hueso, ese hueso no le dice específicamente de qué animal es, ni cómo vivía, ni cómo comía, ni cómo se movía, ni cuál era su aspecto final. Son todas reconstrucciones, interpretaciones, por ejemplo, de lo que ellos entienden conforme a lo que han encontrado. Entonces, asimismo, también la arqueología, como es una ciencia histórica, hace lo mismo. Encuentran cosas y a través de ahí pueden arrojar más luz sobre la cotidianidad de la vida de aquel tiempo, pueden reconstruir algunas cosas, pueden, y se vale, inventar cosas que inventan también, porque no vamos a decir que no, inventan. Porque es que cuando ellos encuentran un jarrón o algo, o encuentran unos muros derrumbados, ellos evidentemente interpretan, buscan las causas, identifican, por ejemplo, a quién perteneció ese templo, de qué tiempo es ese templo, cómo se derrumbó ese templo y demás. Entonces, conviene tener en cuenta que la arqueología bíblica aporta materiales culturales elaborados por el ser humano de la antigüedad, como inscripciones, utensilios, edificaciones, que proveen y pueden proveer un marco adecuado para interpretar la Biblia con precisión. De la misma manera, la arqueología permite vincular determinados acontecimientos bíblicos con lugares geográficos concretos e inscribirlos así en ciertos momentos históricos. En ocasiones se ha dicho, por ejemplo, que la Biblia estaba equivocada hasta que se descubrió que no era así. No podemos tampoco exagerar ni mentir, por ejemplo, afirmando que todos los eventos que narra la Biblia en específico, todos se han demostrado arqueológicamente, porque realmente estaríamos mintiendo. Pero tampoco no es mentira de que los eventos que se han encontrado, los hallazgos arqueológicos que se han encontrado, ninguno han puesto en tela de juicio el relato de las escrituras. Ninguno. Pueden ayudarte a tú, por ejemplo, entender que realmente la interpretación que tú tenías sobre algo en específico realmente no es así. Un ejemplo, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Cuántas personas de las que están aquí no entendimos de que eso era una aguja y la imposibilidad de que un camello entre por una aguja de la que nosotros utilizamos para coser? Yo sé que a cualquier persona que tú le pongas a leerlo, lo va a entender así, porque lo está pensando con la cotidianidad de la vida de hoy. Pero sin embargo, aquí yo sé que todos saben que la aguja era una puerta estrecha que cuando se cerraba la puerta principal, por ejemplo, por ahí solamente podrían caber personas y tú no podías entrar con maletero, con un camello cargado. Un camello cargado, ustedes saben que le ponían aquí en los costados, por ejemplo, le ponían bolsas y demás, no podía entrar por ahí. Entonces, eso es, por ejemplo, a lo que Jesús está diciendo, que tú tienes que despojarte de todo para seguirle a Él. Ojo, no está diciendo que tú tienes que ser pobre si tú eres rico, ni nada por el estilo. No es eso. Sino que tu vida pasada y todo lo demás, tú no puedes traer al Evangelio, sino que al contrario, cuando tú llegues al ojo de la aguja, solamente va a pasar lo que puede pasar por eso es que estreches la puerta y angosta el camino que lleva, estreche la puerta, por ejemplo, que lleva a la salvación. Entonces, se fijan cómo las cosas cambian cuando ya tú sabes a qué se está refiriendo. Y así como ese, muchísimos otros aspectos. Tenemos que recordar que es necesario utilizar herramientas científicas de conocimiento secular también para nosotros entender las cosas. Señores, saquémonos de la mente, por favor,
Yo sé, miren, yo sé, y yo estoy de acuerdo con ustedes. El Espíritu Santo, yo lo sé, te ayuda, te ilumina, te guía, lo sé. Te puede dar una palabra en un momento, óigame, lo sé, pero para usted entender correctamente las escrituras, usted necesita estudiar. Y necesita del conocimiento secular, necesita de todas las herramientas de las que se disponen hoy en día. Si no, no existiese la arqueología. Si no, no existiese, por ejemplo, las sociedades de arqueología bíblica, que son un sinnúmero de arqueólogos que descubren, interpretan eventos, por ejemplo, que sucedieron en el tiempo bíblico. Entonces, por favor, no le huyamos al estudio. No me pongan en los comentarios, como ponen algunas personas, de que la letra mata, que el espíritu vivifica, que el estudio es bueno, pero mucho mejor el Espíritu Santo. Señores, no estamos comparando una cosa con otra. El Espíritu Santo tiene que guiarte a estudiar, a inquietarte por conocer su palabra. Sí, mire, brinque, dance, yo no me meto en nada de eso. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera, pero por favor. Vamos a tratar de que esta generación que viene venga con los fundamentos necesarios para callarle la boca a un sinnúmero de personas que hoy en día propagan en la internet mentiras descaradas con respecto a las escrituras y nosotros necesitamos hacerle frente y si no le hacemos frente directamente, por lo menos fundamentarnos para que lo nuestro no caigan en esa trampa, que por eso es que muchos jóvenes de los evangélicos, cuando van a las universidades, no tienen fundamento para defender lo que creen y un profesor termina haciendo lo que incluso duden de la fe. Entonces, por favor, no es justo que los cristianos por un lado estén desechando el conocimiento secular que te ayuda a entender mejor las escrituras y por otro lado yo tenga personas que no son cristianas y que me escriben y me dicen, mira, yo he visto tu contenido y por ti yo voy a defender la creación de Dios. Envíame material, envíame referencia, ayúdame, hazme un bosquejo que yo lo voy a defender. Señores, y ha pasado, personas inconversas, oye, personas que no tienen, que no son cristianos, pero que creen en Dios y si no tienen herramientas, tú sabes que se van a asustar y no van a defender eso para no hacer el ridículo, pero esa persona me encontró, la gloria sea para Dios, y me dijo, señores, y el profesor era evolucionista y el profesor le puso buena nota al final, porque lo que dijo tenía un respaldo. Eso es un testimonio que yo siempre lo voy a tener y me impactó. Sin embargo, hoy en día nosotros queremos desechar el conocimiento secular, lo cual es necesario para uno cerrarle la boca, por ejemplo, como dice la Biblia, derribando argumentos, no demonios, que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La guerra espiritual es esa, es una guerra ideológica, de la ideología que quiere imponer el mundo, el diablo y su demonio, contra la ideología y cosmovisión que Dios establece en el mundo a través de su evangelio, a través de su palabra. Eso es. Por eso que la Biblia dice que estemos siempre preparados para presentar que defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande que manifestaciones del Espíritu Santo, no, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, que tú puedas explicarle racionalmente las cosas que tú crees. Eso es. Usted tiene un motor explicativo que se llama Dios, que eso le ayuda a usted poder, por ejemplo, explicar muchísimas otras cosas que naturalmente, evidentemente, no suceden. Pero si hay posibilidad de que ese Dios exista y es el creador de todo, puede intervenir perfectamente en su creación y hacer muchos eventos que en la cotidianidad de la vida no suceden, pero con la intervención de Él sí pueden suceder. Entonces necesitamos eso. Bueno, ya se acabó el sermón. Vamos a ver, por ejemplo, algunos testimonios de los expertos, de filólogos, de arqueólogos y de otras personas que se basan en lo que es la búsqueda de lo que son objetos de la Biblia, de ayudarnos a entender el contexto cultural de la Biblia y demás. Nelson Glueck, que es el afamado arqueólogo judío, escribió que puede declararse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho alguna referencia bíblica. La casi increíble precisión del registro histórico de la Biblia, la que resulta particularmente veraz cuando está respaldada por los hechos arqueológicos. William Elbray, que
en este estudio usé mucha nota de él porque le va a ayudar realmente, que es un eminente, por ejemplo, arqueólogo, tiene una reputación de ser uno de los grandes arqueólogos y él declara lo siguiente, él dice, no puede quedar duda de que la arqueología ha confirmado la sustancial historicidad de la tradición del Antiguo Testamento. Y vuelve y dice, el excesivo escepticismo manifestado hacia la Biblia por importantes escuelas históricas de los siglos XVIII y XIX, ciertas frases de las cuales todavía aparecen periódicamente, ha sido progresivamente desacreditado. Descubrimiento tras descubrimiento han establecido la exactitud de numerosos detalles y han hecho crecer el reconocimiento del valor de la Biblia como fuente histórica. Hago aquí un paréntesis. Muchas de las cosas y de las cuestiones, por ejemplo, que nosotros vemos en YouTube, en TikTok, en las redes, de que aparece un súper persona inteligente que no cree en Dios ni cree en la Biblia, porque parece que eso te da estatus de inteligente, ¿no? Tener una cosmovisión diferente. Eh, pero bueno, no tiene sentido. Pero bueno, ellos utilizan, señores, argumentos que ya han sido refutados en el siglo XVIII, en el siglo XIX, al principio de la historia de la iglesia y demás, y que vuelven otra vez a resurgir. Por ejemplo, por ejemplo, y le voy a hablar, la hipótesis documentaria ya ha sido refutada muchas veces, no es el tema de esta clase, pero en un momento determinado vamos a tratar con eso. Y no hay personas que vuelvan otra vez y te saltan con el argumento de la hipótesis documentaria. Por ejemplo, el tema de la Trinidad, resuelto hace más de 1700 años. Ah, no, pero nuevamente resurge y vienen unos hermanos y te dicen, no, yo no creo en la Trinidad, eso es un invento de la Iglesia Católica, añadieron versículos y añadieron esto y añadieron lo otro. Otro punto, que Jesucristo no es Dios. Los arrianos creían eso, por ejemplo. Eso se refutó. Ah, pero de tiempo en tiempo vuelve y surge. Eh, la credibilidad de la Biblia. O sea, la cosa que yo le estoy diciendo a usted de ahora. Casi la mayoría del estudio. Señores, son cosas que se descubrió en el siglo pasado. Pero hay que volver a recordar porque hay personas que vuelven otra vez y usan los mismos argumentos y hay que volver otra vez y explicarle lo mismo porque parece como que de tiempo el que no conoce su historia está propenso a repetirlo. Eso es. Por eso es que vuelven otra vez y cíclicamente, eso es lo que el biólogo Jonathan Wells llama ciencia zombie, que son argumentos que ya tú has matado a lo largo de la historia y vuelven otra vez y lo utilizan, y vuelven otra vez y lo utilizan. O sea, de tiempo en tiempo, como que se calma y vuelven nuevamente y los utilizan. Cuando lleguemos al tema de la evolución en un momento determinado, vamos a tratar de eso para que ustedes vean que son argumentos, y como en el caso de aquí también, que se han repetido una y otra vez y una y otra vez se refuta. John Warwick Montgomery dice, eh, eh, Thomas Troberman, investigador del Instituto Americano del Estudio de la Tierra Santa, advierte que donde la arqueología y la Biblia parecen estar en tensión, el asunto casi siempre se relaciona con fechas, que es la zona más débil de la arqueología corriente, y en lo cual los científicos a menudo reemplazan el sólido análisis empírico por razonamiento a priori y circulares. Sí, en la arqueología y en la paleoantropología se utiliza mucho el mover fechas y el jugar con las fechas. ¿Por qué? Porque no hay una precisión al 100% porque tú estás reconstruyendo el pasado. Y todos los métodos de datación, el carbono 14, todos tienen límites, tienen fallas y tienen también contradicciones entre sí mismos. No estoy diciendo que son malos ni que no ayuden. Ayudan. Pero tú vas a ver que siempre, por ejemplo, con un evento uno te va a dar una fecha, uno te va a dar otra. Ejemplo, el Éxodo. ¿Cuándo ocurrió? En el 1400 antes de Cristo, en el 1500 antes de Cristo, en el 700 antes de Cristo. Son fechas que se mueven conforme a los eventos, conforme a los hallazgos. Uno interpreta de una forma y uno interpreta de otra. Por eso es que le dije que la ciencia histórica no son ciencias duras como las otras. O sea, no es una ciencia de laboratorio donde tú estudias las células y demás y sabes de qué está compuesta y demás. No, esto es, yo encuentro
este cover, entonces yo tengo que ver conforme a todos los celulares que hay, en qué dimensión cabe, en qué tipo de celular, por ejemplo, cabe, que tenga unas ranuras de cámara de ese mismo tamaño y etcétera. Hay muchos que caben, pero no tienen la ranura. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces se encuentra uno que cabe, pero todavía no se ha encontrado uno que tenga la cámara que encaje perfectamente ahí. Y en el mientras se pone y se coloca ahí. Y lo que dicen, ah, no, esto lo que servía era para proteger un área débil del celular o cualquier cosa, o era que el celular tenía un solo punto de cámara y demás. Así que trabaja, señores, la arqueología, y se lo estoy diciendo en serio. Para el que no sabe, yo no lo digo mucho, pero yo estudié paleontología, o sea, hice una especialidad virtual, evidentemente. Lo que quería saber era los principios, porque me gusta mucho la evolución y debatir esos temas. Entonces, por eso tuve que hacer un estudio, una especialidad para poder entonces hablar con más propiedad de esos temas. Y también por algo que me pasó en un programa donde fui, que quisieron menospreciarme al principio, y cuando vieron que la cosa no les salió como creían, quisieron entonces retractarse, pero ya yo estaba como predispuesto. Y dije, si es algún aval que yo necesito, pues lo voy a hacer simplemente para que en otro momento no salden con eso. Pero está bien. El profesor W. H. Rowling dice, no es, señores, esto me está diciendo que me estoy quedando sin tiempo. No sabía eso. Yo tengo el Zoom Premium, creo que tengo que hablarlo. Bueno, si se cae, subimos nuevamente. No, parece que cambiaron la tarjeta o algo, pero yo arreglo eso ahorita. Dice, no es a causa no es a causa de que los eruditos actuales comienzan con presuposiciones más conservadoras que sus predecesores, al que ellos tengan un respeto mucho mayor por la historia patriarcales de lo que era común en otro tiempo, sino por lo que la evidencia garantiza. También otro arqueólogo, Merrill Urges, dice, el papel que está desempeñando la arqueología en la investigación acerca del Nuevo Testamento, lo mismo como la del Antiguo Testamento, facilitando el estudio científico, balanceando la teoría crítica, ilustrando, elucidando, suplementando y autenticando el fondo histórico y cultural, constituye el punto brillante en el futuro de la crítica del texto sagrado. Tengo más, pero no lo voy a cansar dándole citas y citas y citas de lo que dicen muchos arqueólogos. Pero recuerden que las notas están, cuando yo le envíe el escrito, usted la toma toda para que ustedes vean que son personas académicas, los cuales respaldan las opiniones, por ejemplo, que se están emitiendo. ¿Cuáles son las evidencias arqueológicas del Antiguo Testamento? En primer lugar, vamos a ver lo que es el contexto cultural e histórico de los patriarcas, que aunque no hay evidencia directa absolutamente de los patriarcas del Génesis, sí el contexto cultural, por ejemplo, que narra la Biblia, es el mismo que se ha encontrado en la arqueología. Por ejemplo, el Génesis muestra que los antecesores de Israel vinieron de Mesopotamia. Es con este hecho con el cual concuerdan los hallazgos arqueológicos. El Rice dice que más allá de toda duda razonable, que la tradición hebrea que está en lo correcto al trazar la descendencia de los patriarcas directamente desde el valle de Balik en la Mesopotamia noroccidental. La evidencia está basada en la coincidencia de los hallazgos bíblicos y arqueológicos que trazan el movimiento de estos pueblos saliendo de la tierra de Mesopotamia. Tenemos, si ustedes, por ejemplo, han estudiado un poquito los asuntos de la egiptología y demás, tenemos paredes, por ejemplo, pinturas de pueblos semitas del año 1500 y de hace 2000 años atrás, por ejemplo, de los tiempos de Abraham, llegando, por ejemplo, con un grupo, con una tribu llena de ganados y demás, llegando a zonas egipcias, que es algo que te puede dar una referencia, una evocación, algún ejemplo, por ejemplo, de la vida de Abraham y los otros, así como te narra las escrituras. Pero también
Se ha descubierto que la genealogía de Abraham es definitivamente histórica. Sin embargo, parece haber dudas en cuanto a si estos nombres representan individuos o ciudades antiguas. Lo que sí es cierto respecto de Abraham es que él mismo fue un individuo y que existió. Esto es lo que dice uno de los arqueólogos que dice, todo indica que aquí hay un individuo histórico. Arqueólogo, perdón, un individuo histórico, como se ha hecho notar anteriormente. A él no se le menciona en ninguna fuente arqueológica conocida, pero su nombre aparece en Babilonia como un nombre personal en el mismo periodo en el cual pertenece. Aquí el autor se está cuidando y te está diciendo, mira, el nombre que se ha encontrado en Babilonia, el nombre que se ha encontrado, por ejemplo, en esa zona donde ellos vivieron, es el mismo que tiene el autor es el mismo que tiene el de la Biblia, pero puede ser un nombre común que no se refiera directamente al de la Biblia, pero eso te ayuda a tú entender de que ese nombre sí era de esa zona de la cual él mismo pertenecía. ¿Se dan cuenta? Así que se va como reconstruyendo el pasado e ir viendo, por ejemplo, fuentes. Entonces vemos que el contexto histórico respalda la vida, por ejemplo, de los patriarcas. Se hicieron tempranos intentos de dudar de la fecha de Abraham hasta el siglo XV y XIV antes de Cristo, lo que sería un tiempo tardío para él. No obstante, Albright señala que a causa de la fecha mencionada anteriormente y de otra evidencia, tenemos una gran cantidad de evidencia que proviene de nombres personales, de lugares, casi todo lo cual está en contra de un desplazamiento tan arbitrario de la fecha tradicional. Es decir, los nombres que se han encontrado coinciden con el tiempo exacto de Abraham. Aunque no se pueda decir ese Abraham que encontramos es el mismo de la Biblia, por lo menos te da una referencia. Puede ser, y es verdad que uno cree que es, pero como se trata de reconstruir el pasado, no se puede afirmar con toda certeza. Por eso le hice los aclarando ahorita. Aunque la evidencia arqueológica específica para la historia de los patriarcas puede que no aparezca, las costumbres sociales de la historia calzan bien con el periodo y con la región de los patriarcas. Gran parte de esta evidencia provino de excavaciones en Nusu y en Mari. Los trabajos en Ugarit arrojaron luz sobre la poesía y la lengua hebrea. En los códigos hititas, asirios, sumerio, Euma, se hallaron rastros de la legislación mosaica. Mediante estos, estamos en condiciones de ver la vida de los hebreos en contraste con el mundo árabe de alrededor. Y como dice Elbright, esto es una contribución ante lo cual, ante todo lo demás, se pierde significación. Los descubrimientos que se han hecho hasta ahora han conducido a los eruditos, sin importar cuál haya sido la opinión religiosa, a afirmar que la naturaleza histórica de los relatos asociados con los patriarcas. Como ahora le voy a dar casos específicos, le quiero enseñar algo, le quiero decir algo. Por eso es que tenemos que entender la metodología histórica. Por ejemplo, hay personas que te dicen, ¿cómo tú tienes certeza de que Jesús dijo la palabra que dijo? Y de que eso eran discusiones en aquel tiempo. La pregunta está buena. El tema es que la historia no se basa en ese 100% de exactitud. Ahora, en la Biblia aparece que se está discutiendo de si un carnero, de si un becerro y demás se cae en un despeñadero, de si tú no lo vas a salvar porque es día de reposo. Mi pregunta es, yo no tengo evidencia de que Jesús dijo eso. Es verdad. O sea, más de lo que está escrito. No, no tengo evidencia. Ahora, hay fragmentos que se han encontrado de los esenios, del tiempo de la Biblia, donde se discute ese tema y que te dice de que si un animal de lo que tú tengas, de ganado, de trabajo, por ejemplo, se te cae en día de reposo, que como eso se considera trabajo, no lo busques. Entonces, en qué eso te ayuda? Eso te ayuda a entender, bueno, quizá yo no sepa que Jesús en verdad dijo eso. No lo sé, lo admito. Ahora, me da mucha fiabilidad y confiabilidad de que él es un personaje del primer siglo, porque mire estos fragmentos del primer siglo donde se discutían esos temas. Entonces yo estoy muy aproximado a los hechos históricos, aunque no tenga un video, aunque no tenga
Sí, un video, una cámara grabando a Jesús diciendo esa palabra nos ayuda a entender de que en el primer siglo se discutían esos temas. Por lo tanto, los escritos son del primer siglo porque relatan la vida de eso. Incluso Antonio Piñero y otros, por ejemplo, Bart Ehrman también, que son personas que son ateos, son agnósticos directamente, no creen en Dios, ni creen que la Biblia es un libro inspirado y demás, defienden la plausibilidad de que Jesús fue un personaje histórico del primer siglo y de que el Nuevo Testamento, en cuanto a la cotidianidad de la vida y en cuanto a los discursos que tiene, eran discursos que se hacían en el primer siglo. Entonces eso te ayuda, aunque tú no tienes un video, por lo menos, sé que me pasé para el Nuevo Testamento, pero quería decirle eso con ese ejemplo que tenía en la mente. Tú tienes una fiabilidad de que eso era algo que se discutía en el primer siglo. Cualquier historiador, historiador y también arqueólogo te compraría la historia porque así es que se narran los eventos históricos de la antigüedad, todos. Y si ustedes vieron el video que se publicó hoy, por ejemplo, que habla del respaldo bibliográfico de las escrituras, nosotros vemos que los manuscritos del Nuevo Testamento están más cerca del original que cualquier otro libro de la antigüedad, indudablemente, invariablemente, imbatiblemente. Cítenme uno y me retracto. Ok, continuamos entonces. Sargón segundo. El texto bíblico se refiere claramente a él en Isaías capítulo 20, versículo 1. Dice, en el mismo año en el que Sargón, rey de Siria, envió al comandante de su ejército para atacar a Asdod y éste la conquistó. Pero como los arqueólogos no habían encontrado ningún rey con este nombre en las listas de los reyes de las excavaciones realizadas en Asiria, supusieron que la Biblia debía estar equivocada. No obstante, el arqueólogo italiano Paul-Émile Botta, que también él es francés, creo que es medio francés y medio italiano, en 1843 encontró un lugar al noreste de Nínive, en Nínive, con los restos de una importante ciudad construida por nada más y nada menos que Sargón II en el 717 a.C. Se trataba de Corchabat, la capital de Asiria durante la época de este rey, que fue abandonada posteriormente por su sucesor en el 705 a.C., despoblándose poco a poco hasta convertirse finalmente en ruinas. Actualmente, muchos objetos del arte asirio descubiertos en este sitio arqueológico, algunos de los objetos hallados fueron innumerables bajorrelieve, inscripciones que recortaban con todos los detalles de la deportación de los israelitas, cifrados en 27.900, 27.290 prisioneros y 50 carros. Su obra fue continuada por el inglés Layard, que a su vez descubrió grandiosos monumentos de la antigua Nínive. En ellos se puede contemplar a Salamansar del 858 a.C. al 820 a.C., recibiendo el tributo de Jehú, el rey de Israel, en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16, y segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 10, y de Senaquerit, asediando la ciudad palestinense de Lasqui en el 701 antes de Cristo, como enseña segundo libro de Reyes. Estos objetos se encuentran en el Museo del Louvre en París y Sargón es uno de los reyes asirios mejor conocidos que se tienen hoy en día. Para los que no saben, en mi canal de YouTube, en la parte de comunidad, cuando usted entra al canal, pasa luego de lista de reproducción, esta comunidad, ahí usted va a ver que yo todos los días publico algún hallazgo arqueológico de las escrituras, como también fotos de zonas, por ejemplo, que son referentes a las escrituras también, el Monte Carmelo y mucho más. O sea que usted entra ahí también y se puede nutrir bastante. Otro punto son los establos de caballo de Salomón. Durante bastante tiempo, los especialistas dudaron de la historicidad de Salomón y de que era imposible que tuviera caballo tal como dice la Biblia, ya que en aquella época supuestamente solo se usaban camellos, es decir, los dromedarios. Aquí todos saben lo que son camellos hasta que en Megiddo
en un montículo situado al norte de Samaria, se descubrió una ciudad en la que habitó Salomón en el 965 Cristo al 928 Cristo del siglo X, específicamente Cristo, así como los restos de los muros de los establos para caballo. El arqueólogo G. E. Wright dice lo siguiente: los arqueólogos que han trabajado en Megiddo nos dicen que la ciudad del siglo X poseía a su costado este y sur unos establos para albergar caballos en números de unos 450. Ciertamente, de acuerdo con Primer Libro de Reyes, capítulo 9, versículo 15 al 19, era de esperarse, era de esperar encontrarse con tales construcciones, puesto que Megiddo era una de las ciudades dedicadas por Salomón al encuartelamiento de carros. Otros de los cuales se hicieron burlas hasta la saciedad, los hititas. El imperio hitita del que habla la Biblia en los libros de Génesis, Éxodo y Números, sin embargo, como la arqueología no había encontrado los restos de la civilización hitita, muchos escépticos creían que se trataba de una leyenda sin fundamento hasta que en el 1900 un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en una expedición en la provincia de Corún las ruinas de Hattusa y más de 10.000 tablillas de lo que había sido el Archivo Nacional de los Hititas. Actualmente, hasta en la Wikipedia, posee lo que son importantes información acerca de la civilización hitita mencionada en las escrituras. Búsquese la historia de los hititas, pero no en cuanto a ellos, sino en cuanto a lo que decían los escépticos sobre la Biblia. Señores, que la Biblia hable de un imperio y que ese imperio no exista, eso se prestó para bastante crítica avasallante en contra de las escrituras como tal, hasta que pudo comprobarse que el imperio hitita sí existió. Un pueblo misterioso que son los hórreos o los uritas, que fue un pueblo que los arqueólogos pusieron en duda. La Biblia se refiere a ellos como descendientes de Saúl, de Edom, en por ejemplo, en Génesis 36:20 y en Deuteronomio 2:12 y 2:22 también, pero no se aceptó su existencia hasta 1995. El filólogo y arqueólogo Giorgino Bucellati encontró la capital urita bajo la ciudad siria moderna de Tel Mosan. Hoy se sabe que el pueblo urita, los orios del Antiguo Testamento, descendiente de Esaú, de Edom, y surabitas en los documentos en Babilonia, así que aparecen, por ejemplo, en Babilonia como surabitas, habitó en la antigua norte de Mesopotamia, cerca del río Kabur, en una región comprendida entre el suroeste de Turquía y el norte de Siria e Irak, y el nordeste de Irán. Algunos de los historiadores creen que los suritas fueron antecesores de los actuales kurdos. En un tiempo se aceptó la idea de que estas gentes fueron habitantes de cavernas, a causa de la similaridad entre los orios y la palabra hebrea para caverna, donde nació la idea de que vivían en cavernas. Ahora, sin embargo, los descubrimientos han demostrado que ellos formaban un prominente grupo de guerreros que vivían en el cercano oriente de la época patriarcal, tal y como dicen las escrituras. Otro punto que se ponía en duda: las murallas de Jericó. Durante las excavaciones de Jericó de 1930 y 1936, Gansta encontró algo sorprendente en una declaración de sus hallazgos que fue preparada y firmada por él y por otros dos miembros de su equipo. Refiriéndose a estos hallazgos, él dijo lo siguiente: en lo que se refiere al hecho principal, entonces no hay duda, los muros cayeron hacia afuera tan completamente que los atacantes pudieron encaramarse en ellos y pasar por encima de sus ruinas hasta el interior hacia afuera, sino, hasta el interior de la ciudad. ¿Qué era esto? ¿Qué era lo inusitado? El hecho de que los muros de la ciudad no caen hacia afuera, sino que caen hacia adentro. Sin embargo, en Josué
capítulo 6 versículo 20 leemos, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Los muros se hicieron caer hacia afuera. Tal y como dice la Escritura. Ojo, la parte que dice los muros se cayeron hacia afuera no es de la Biblia, porque no lo dice así, pero el hecho de que ellos se subieran sobre el muro fue porque ayudó por el hecho de que los muros se cayeron hacia este lado. Entonces ellos lo pudieron entonces volar y encaramarse. Más evidencia todavía. En el 1802, el alemán Grotefred sentó las bases para descifrar la escritura cuneiforme partiendo de la inscripción trilingüe persa, elamita y acadia de Behitún. Inició sus trabajos a partir de la lengua persa en 1857. La Real Sociedad Asiática de Londres, sirviéndose de las aportaciones de los más calificados investigadores, pudo anunciar que se había descifrado el secreto de aquellas escrituras. En 1872, el asiliólogo George Smith pudo acabar de leer la versión cuneiforme del diluvio de las escrituras. En 1873, el Louvre lograba la adquisición la estela de Mesa, el rey Moab y temible adversario de Israel que aparece en Segundo Libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4. En 1880 se recogía a la salida del canal de Siloé la inscripción grabada en la roca que resaltaba la perforación mencionada en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 20, obra de Ezequías. En 1893, Sir Frindle Petriel descubría Tebas de Egipto en el templo funerario del faraón eh, Meneftab en 1234 a.C. al 1224 antes de Cristo. Una estela conocida actualmente con el nombre de Estela de Israel, porque en ella aparece por primera y única vez en Egipto la mención de Israel con ocasión de unas campañas del rey. En 1867, el inglés Warren realizó excavaciones en Jerusalén por cuenta de la exploración, en la Fundación de Exploración Palestina. Desde finales del siglo XIX hasta hoy, los arqueólogos franceses, alemanes, americanos, ingleses e israelitas han llevado a cabo sistemáticas excavaciones desde el Sinaí a la Siria septentrional, transformando nuestros conocimientos históricos, lingüísticos, culturales sobre la antigua región siro-palestina. El descubrimiento y desciframiento de los archivos reales de Bonsacoy, la antigua Hattusa de la ciudad del Imperio Hitita, a partir de 1907, ha supuesto el inicio de una nueva etapa para el conocimiento del Antiguo Oriente Próximo en general y la Biblia en particular. En 1929 a 1939, Razanra entregó las excavaciones de sus tablillas mitológicas del siglo XIV, por ejemplo, antes de Cristo, y sus estatuillas de Baales, Astartet y el dios El, que en los textos antiguos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento aparecen refiriéndose al Dios que nosotros creemos, el Dios Él. Así era que se le decía en el inicio. E incluso en cuevas de minas de pueblos que estaban bajo el imperio de Egipto, hay inscripciones de hay inscripciones de esclavos, por ejemplo, que tenían oraciones de Él, ayúdame, no me dejes morir aquí, líbrame de mis... no creo que diga tanto así, pero creo que decía algo como que se librara de lo... No lo tengo aquí la nota, me llegó a la mente porque es algo que tengo para cuando tengamos una clase especial sobre el Éxodo, si verdaderamente no hay evidencia de ningún tipo y fue una invención, o si realmente sí hay evidencia. Hay como una oración que decía como Él, ayúdame y demás, que era el nombre antiguo de Dios antes de que se le revelase a Moisés como el tetragramatón YHWH, que quiere decir el que causa existencia,
el que crea y demás, Dios poderoso, eran la forma en la que ellos lo entendían. Para el que no sabe, yo mandé los escritos del Tetragramatón para que ustedes lo puedan también estudiar. ¿Qué pasa también? En 1936 a 1939 se encontraron miles de tablillas cuneiformes del Palacio de la Ciudad de Mari del siglo XIII, del siglo XVIII antes de Cristo. Los archivos reales en ello arrojan nueva luz sobre la época patriarcal y muestran nombres específicamente bíblicos como Nahor y Harán. La mención de la tribu a Perú y los benjaminitas. Mori nos aproxima extraordinariamente al cuadro reflejado del libro del Génesis hasta tal punto que ya no puede quedar más duda de la exactitud substancial de la tradición hebraica que ha de venir de la familia de Abraham y del país de Harán. Yo quiero detenerme aquí porque realmente, mira, me disculpan si sueno a veces como muy reiterativo, pero es que me molesta el escepticismo ya más allá de toda razón irracional total, que quieren tener muchos críticos. Señores, si usted compara los hallazgos de las escrituras, tanto en los manuscritos como los hallazgos arqueológicos, ¿de dónde le viene a usted que los relatos de la Biblia fueron inventados? Que fueron ellos, por ejemplo, que se pusieron a adornarlo posteriormente, simplemente porque no encaja con su cosmovisión, Ya, estoy simplemente, en clases, chicos. perdón. Ah, bueno, parece. Apaguen los micrófonos por si acaso. Ahora, si quieren interrumpir, no me molesta eso. Entonces, hay un escepticismo ya que cae en lo irracional. Yo no estoy diciendo que todo lo de la Biblia, del Antiguo Testamento, está demostrado, no. Haría una falacia si digo eso. Pero señores, que usted tenga un enorme respaldo bibliográfico en manuscrito y que aparte de eso tenga respaldo arqueológico, le dice de que usted está parado ante un texto que está diciendo cosas verídicas con respecto a la historia que narra. Que a usted le moleste que esa gente crean en un Dios que intervenía en la creación, y eso es otro problema. El historiador y el arqueólogo no llega hasta ahí, no llega hasta ahí, hasta decir, no, esto fue por causa de Dios, pero sí llega hasta estudiar el fenómeno debajo y luego usted tiene que buscar una explicación plausible, por ejemplo, de los eventos. Eso es lo que usted hace. Y usted construye, por ejemplo, qué hipótesis puede explicar mejor los hechos. Guárdense eso porque en un momento, en clases posteriores, yo voy a dar una serie completa sobre la resurrección de Jesús, sobre la historicidad de Jesús, con todos los manuscritos que hay, fuentes extrabíblicas que corroboran eso y demás. Vamos a tratarlo. Lo que dicen que Flavio Josefo es falso que le haya hablado de Jesús, que eso fue una añadidura posterior y demás. Todo eso lo vamos a tratar. Todo, absolutamente, absolutamente todo. Porque le digo, yo leo crítica bíblica, señores. Yo no, o sea, yo no estoy aquí encerrado en la mente de que yo solamente busco lo que me conviene. Señores, yo leo, yo escucho crítica bíblica, me gusta también para yo saber, y muchas veces hay cosas que caen ya en lo irracional. O sea, totalmente. Hay cosas que, claro, usted puede cuestionarla. Usted puede cuestionar muchísimas cosas de la Biblia. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo fui ateo y cuestioné muchas cosas. Y cuando llegué al Evangelio, tuve que vencerme ideológicamente a mí porque esas cosas me atormentaban cuando yo leía. Y hay muchas de ellas que evidentemente ya con la cosmovisión de vida que yo tengo hoy en día, puedo explicarla mejor que teniendo la cosmovisión únicamente materialista. Entonces, concluyo con esto para dejar ya la clase, la otra clase, para las evidencias arqueológicas del Nuevo Testamento, aunque si ustedes quieren yo sigo, pero mejor pasemos a la pregunta. Los hallazgos arqueológicos han dado fuerza a los datos literarios de la Biblia y han confirmado sus hechos históricos, pero sería imprudente pretender que siempre se ha probado la exactitud escrupulosa de todas las indicaciones históricas en ella mencionadas. La arqueología, como bien ha escrito Andrés Parot, ha hecho algo más que confirmar la historia profana o sagrada o localizar de nuevo ciertos lugares. Nos ha develado la misma alma de los pueblos desaparecidos.
al permitirnos revivir su vida gracias a los documentos extraídos del suelo, nos ha mostrado cómo actuaba, y él es cristiano, el Dios de la revelación. Dice también, por ejemplo, Henry Morris, dice, todavía existe el problema, por cierto, en la completa armonización del material arqueológico con la Biblia, pero no es tan serio como para tener involucrada una verdadera promesa de solución inminente a través de la investigación profunda. Debe ser extremadamente significativo que, en vista de la gran masa de evidencia corroboradora con relación a la historia bíblica de estos periodos, no existe hoy ni un solo hallazgo confiable de la arqueología que pruebe que la Biblia está errada en un punto. Hasta aquí, por ejemplo, mi exposición sobre la arqueología del Antiguo Testamento. Todo lo que quieran pueden preguntarme. Si no quieren preguntar sobre eso, hagan igual que Jairo de la otra vez y vénganme con algo que me ponga a estudiar. Delen. ¿Será que yo no le escucho? ¿Me escuchas, Alberto? Sí, sí, dale, te escucho muy bajito, no sé por qué. Dame subir el volumen. No, Dale. yo solamente quería preguntarte, la información de la que tú estabas hablando, ¿tú lo tienes eso en tus blogs? Sí, yo la voy a pasar. Porque yo te dije, tú sabes, Robert, que Ujú, estoy buscando como alternativas gratuitas para ujú. poder como compartir material y que ustedes lo puedan tomar de ahí, para, tú sabes, no verme como en, en, en la obligación, como decir, miren, una ofrenda, y no quiero evitar como todo eso, tú sabes, por eso el Zoom se paga, son Ujú. $14, los que tienen Zoom saben que son $14, el Zoom Pro Sí, mensual. sí. Ahora parece como que falláis en algo, pero mañana en la otra clase no va a pasar ese problema, discúlpenme. Pero sí, yo te lo voy a pasar para que tú lo copies todo y lo tengas ahí y te vaya a discutir. Y del Nuevo Testamento también. Feliberto, Octavio. Sí, sí, yo te veo, mi hermano. Tú eres ¿Tú duro. sabes utilizar Google Drive? Dime. ¿Tú sabes utilizar Google Drive? Sí, lo que pasa es que yo lo tengo lleno, porque es que yo tengo muchísimas cosas. Ah, bueno, era porque tú lo podías compartir en un Drive y ahí la gente puede buscarlo y descargarlo gratis y eso. Lo que pasa es que yo al principio, lo que estaban aquí saben que yo lo hice por Google Drive, pero entonces lo tengo casi mente lleno. Entonces lo que hice fue que apreté y dije, no, espérate, como aquí tengo cosas valiosas que necesito, por si en un momento, un backup del canal, ustedes saben lo que pasa. Yo tengo como muchas cosas de mi canal de YouTube como guardada, porque hay gente que vienen y hacen una maldad y vienen y te reportan el canal en masa, te lo clausuran y tú tienes que volver otra vez a buscar el material. Entonces por eso que yo subo, fíjense que mi contenido yo lo subo a todas las redes. Es por eso, porque yo cualquier cosa, problema que pase, bueno, descargo y subo nuevamente. Delen. Yo te lo Una pregunto, por consulta. ejemplo. Ok. No, hable usted, no se preocupe, después yo, Yo te, no se preocupe. yo te lo pregunto, Feliberto, es porque, por ejemplo, yo estaba en tus blogs y vi toda la información que tú tienes, todos los estudios que tú has subido. Y era, por ejemplo, ir como mientras tú ibas hablando y dando la información, uno ir pudiendo, tú sabes, estudiándolo, así uno va formulando preguntas. No sé si tú me entiendes. Sí, 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 sí. Le tengo esa prometida ya. Le Ujú, voy a enviar, junto con el link, siempre le voy a enviar el blog. Porque así como ustedes me ven, yo leo del blog. O sea, yo ujú. lo que hago es, cuando ustedes me ven como que yo abro, pongo el explorador frente a mi cara, así, le voy leyendo algunas cosas, las que me las sé, se las voy diciendo frente a frente, y es del blog que yo voy leyendo, por eso es que se lo mando de una vez. Pero gracias, mi hermano. Yo lo voy a enviar por ahí. Estoy siendo como egoísta, sí. ¿Qué pasó ahí? Dele. Una consulta, hermano. La vez pasada yo estaba escuchando, yo consumo bastante contenido dominicano, por ejemplo, leo y escucho bastante Iván Gatón en el ámbito de la geopolítica y todo. Sí, sí, Y entonces la vez pasada él hablaba acerca de lo que es el diluvio con respecto al asunto de Genghis Khan. Y entonces él decía de que el diluvio fue tomado de ahí. O sea, el diluvio fue tomado de ellos.
Entonces no sé si, y que al final, pues que la cultura hebrea tomó esa historia de ellos para ponerla en los manuscritos hebreos. No sé si tenés algo ahí al respecto en la mente. Mira, eh, Hacen lo que sea para poder contradecir la Biblia. sí, sí, no, no, pero Así es. no se preocupen, por eso es que yo le digo, por eso es que yo Ese le tema ya lo he digo, escuchado, ya lo he escuchado ese tema. por eso es que yo le digo que son cosas que vuelven y se repiten de tiempo en tiempo. La epopeya de Gilgamesh, Atrasis, Código Hammurabi. Miren, en esa clase que yo se la tenía, recuerden que yo le había dicho que vamos a tratar los 11 capítulos del Génesis en una sesión aparte, detalladamente, a ver si la ciencia lo contradice, a ver si es verdad que Génesis copió. Miren, yo tengo ese artículo, no, nota público, que se llama ¿Es Génesis una copia de algunos escritos antiguos? Eso tiene que tener o sea, si nos vamos a lo que es un archivo Word, tiene que tener como 30 páginas. Y eso lo vamos a dar completamente para que ustedes tengan toda la información sobre eso y ustedes vean que eso de la epopeya de Gilgamesh y ese diluvio difiere, y lo digo literalmente, lo estoy diciendo, difiere en muchísimos aspectos del diluvio de las escrituras. Lo que pasa es que eso es lo que se llama una paralelomanía. O sea, hay personas que vienen y te dicen lo siguiente: aquí se narra un diluvio y la Biblia narra un diluvio. Como yo no quiero creer en la Biblia, pero sí le quiero dar validez a esto, que yo sé que es una mitología, que yo sé que los personajes no son reales y que yo sé las invenciones y quién lo inventó y lo reeditó, pues yo me voy a hacer loco y voy a creer en esto para entonces desacreditar esto. Eso es lo que hacen. Literalmente, le dije, lo vamos a dar eso en la clase. Señores, mírenme, aún si lo que dice la epopeya de Gilgamesh, un ejemplo, él va diciendo un ejemplo, de un diluvio, vamos a suponer que ese diluvio fue real, ¿verdad? Vamos, el de la epopeya de Gilgamesh fue real, lo estoy dando por válido, sí sucedió, a pesar de que es una historia, es una mitología, usted lo sabe. Eh, eso, que la Biblia te narre un diluvio, no quiere decir, por ejemplo, que las similitudes que tengan hagan que sea el mismo evento, tampoco. No sé si ustedes sabían de que si yo le digo ahora mismo que un avión de pasajeros que iba en Estados Unidos, tomado por terroristas, chocó sobre un edificio en el piso 75 a 81 en... Se me olvidó la explicación completa, pero eso yo lo tengo también en el escrito. El hecho es de que en Estados Unidos chocó un avión que fue secuestrado por terroristas y chocó en los edificios en uno de los edificios más altos que había en Estados Unidos, en el piso 75 y 81. Si yo le digo eso, cualquier persona de aquí yo sé que me está diciendo, Feliberto, tú estás hablando de la Torre Gemela. No, del B-25 en el 1945. Se parece al de la Torre Gemela, ¿verdad? Un terrorista lo toma, choca en el de la Torre Gemela, que eran de los edificios más altos de Nueva York. Sin embargo, fíjense que es un evento distinto. Otro punto, la historia del Titán. No te hablan de Titán. La historia del Titán, que es una historia que aparece en la literatura. Anterior, creo que en el siglo XIX, si mal no recuerdo. Excúsenme. Creo que en el siglo XIX. Habla de un barco gigante, enorme, un barco grandísimo. Uno de los barcos más grandes que había en su tiempo. Que chocó con un iceberg y se hundió. Si yo no le digo a ustedes que es el Titanic, que es una historia ficticia, usted sabe que usted hubiese creído, Feliberto, tú estás hablando del Titanic. Sí, porque se hundió así. Uno de los barcos más grandes de su historia chocó con un iceberg y se hundió. Te fijas como los eventos como que coinciden. Ahora, que los eventos se parezcan no hace a uno, por ejemplo, una copia de otro. Señores, la historia del Titanic sí es real. Esto me está diciendo que me queda poco tiempo nuevamente. Es una batalla. Yo voy a tener que arreglar esto ahora de que termine de aquí, porque me está frustrando. Entonces,
Que los eventos se parezcan no quiere decir que son los mismos eventos. Eso es lo que a esa persona que vive mezclando, que viven comparando todo, de que esto se parece, por tanto, esto copió de esto, se le llaman paralelómanos, que andan buscando vuelto loco, cosas que se parezcan entre sí para decir que es el mismo evento como tal. Pero aguántense si ustedes quieren a la clasecita esa para tratar Génesis con más detalle. Correcto, gracias. Jairo, tú eres de lo mío, tú me caes bien. Siempre tiene un lío de preguntas. Al que yo no veo por aquí a Moisés. Me pareció raro, yo creo que Moisés la tiene como difícil o Marte, pero como yo esta semana la tengo libre todos estos días, yo lo voy a ir, la voy a ir dando, tú sabes, progresivamente. Eh, Me pueden seguir preguntando si no terminamos, yo arreglo el Zoom, mañana volvemos, le paso el escrito, te lo copian y mañana entonces tratamos el Nuevo Testamento, que voy a defender la historicidad de Lucas, ya que por un lado nos dicen es uno de los mejores historiadores de su tiempo y por otro lado otros dicen no, se equivocó muchísimo, como Jairo que me puso, mira lo que dice de Esteban y, y demás. Bueno, si no hay más preguntas, mis amores, entonces vamos a terminar aquí. Le agradezco a todos, le paso el escrito cuando termine inmediatamente esta clase y le agradezco a todos enormemente el que ustedes hayan incluido a la clase. Ténganme paciencia, vamos a tratar muchos temas realmente que son de sumo interés. Yo sé que Dios lo va a bendecir enormemente. Esto se está haciendo, se lo dije, para Dios. Esto se está haciendo para que los cristianos de cualquier parte del mundo tengan fundamento sobre las cosas que creen verdaderamente. Vamos a tratar en un momento determinado lo que es la filosofía de la religión para que usted pueda hablar, por ejemplo, y defender su cosmovisión desde la filosofía también. La teología todo el tiempo vino conectada con la filosofía. No olviden eso. No se pongan de que no, que filosofía y hueca sutileza, porque Pablo no se refiere a la filosofía per se, sino a la filosofía que es contraria a Dios. Pero la filosofía es necesaria y ustedes lo van a ver porque después de bibliología vamos a pasar a teología propia, que es a tratar los atributos de Dios y demás. Y ustedes van a ver que van a haber muchos puntos que vamos a tener que pausar el texto bíblico e irnos más para allá porque la Biblia muchas veces te dice las cosas, pero no te dice en totalidad cómo puede ser eso. O sea, cómo Dios puede ser atemporal, que no le pasa tiempo, y al mismo tiempo de que respondete una oración. Si Dios te responde una oración, es temporal, está actuando en el tiempo, porque tiempo es una sucesión de momentos uno tras otro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Dios te responde la oración, Dios transcurrió un tiempo entre la no respuesta a la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? O sea, ¿cómo es que Dios crea el tiempo en un tiempo donde el tiempo no existe? Si el tiempo es una sucesión de momentos uno tras otro, quiere decir que entre la no existencia del tiempo a la existencia, a la voluntad de Dios de crear el tiempo, transcurre tiempo, porque había un estado de no ser y luego pasa a un estado de ser. Entonces, entre el medio del no ser y el ser hay un tiempo. Entonces, ¿cómo es que Dios es atemporal, que no le pasa el tiempo y al mismo tiempo actúa en el tiempo? Es algo confuso, pero la Biblia enseña ambas cosas. La Biblia enseña que Dios es atemporal, pero al mismo tiempo enseña también que Dios actúa en el tiempo. Y todo eso lo vamos a tratar. Que ese argumento de que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y la gente cree de que un día de Dios son 1000 años, eso no está hablando nada de eso. Piénselo bien. Si para Dios un día son 1000 años, 1000 años no pueden ser un día, piénsenlo. Para Dios un día, 1000 años, te lo compro. Y 1000 años no pueden ser un día, porque 1000 años, por ejemplo, porque 1000 años vendrían siendo multiplicado por 365, vendrían si mi madre. Le llegaron a la idea, ¿verdad? El autor ahí lo que te está diciendo, lo único que te está diciendo es que Dios ve el flujo temporal del tiempo de la misma manera. 1000 años lo puede ver como un día y los 1000 días, que para Dios serían millones de años, lo ve igual también. Eso es lo único que te está diciendo.
Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como la vigilia de la noche. No es que a Dios le pasan 1000 años, sino que Dios es bueno, acá esto no es la clase, pero bueno, omnitemporal. O sea, Dios existe en todos los momentos del tiempo con el mismo flujo. Que no le afecta el tiempo. ¿Eh? Digo que no le afecta el tiempo. Exactamente. Dios, antes de que... yo le estoy dando el punto, pero está bien, eso es algo bueno que podemos hablar. Dios, por ejemplo, eh, antes de la creación era atemporal porque no le sucedía el tiempo, porque no había tiempo, porque el tiempo viene con el espacio. Por eso se llama espacio-tiempo, vienen inextricablemente ligados. Entonces, cuando ya Dios crea el universo y todo lo que existe y el tiempo, Dios pasa a lo que es una nueva experiencia de comunicación con sus criaturas. En el cielo, con los ángeles, evidente que no sucedía tiempo porque ahí no transcurre tiempo. Ahora, con nosotros, como nosotros estamos atados con la temporalidad, con el devenir del tiempo, Dios ya pasa a una nueva experiencia relacional con su criatura. Feliberto, la palabra nueva me hace ruido porque hace como que Dios anterior a eso como que no lo tenía o como que Dios aprendió algo nuevo. La Biblia dice, la Biblia, que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que Jesús, siendo Dios, no sabía lo que era obediencia. Sí lo sabía, intelectualmente, pero no experimentalmente, que es diferente. Jesús tuvo que meterse en carne. Por ejemplo, meterse en carne, aguantar latigazo, para él saber lo que se siente un latigazo. Jesús lo sabía intelectualmente, le causa moretones, le hace esto, lo otro, la sangre se le coagula, le salen hematomas, todo eso, claro, Dios lo sabe. Ahora, en la creación Dios creó el tiempo y estableció el día y la noche y creó los tiempos y las ocasiones perfectamente. Fue a partir de la creación que el tiempo viene con ese devenir. Entonces, por ejemplo, Dios sabe las cosas intelectualmente, pero no la sabe experimentalmente, como el dolor, que yo le expliqué. Dios puede saber todo lo que te puede hacer el dolor, los nervios que mueve, todo, pero Dios no lo siente, nunca lo ha sentido. Entonces, hasta que Dios no se haga carne en Cristo, no sabe cuánto duele el dolor, los latigazos. Una Entonces, última cosa, ¿sí? dime. Ya que vamos para vigilia, Se le está acabando el tiempo para que se acuerden. 2 minutos. Sí, sí, bueno, gracias a Dios que ya ustedes lo pueden ver. Yo voy a arreglar eso ahorita. ok, ¿cuál es la luz de Génesis capítulo 2? Y la luz que crea ya en el 3, en el día 3, cuando crea los espectros, el Interesante sol. pregunta. No, mentira, tengo que dejar de ser tan sinvergüenza para que la gente me tome en serio. Mira, eh, eso tiene mucho que ver, por eso te dije, en la clase de Génesis vamos a tratar todos esos temas. El primero que hizo esa objeción no fue un ateo, fue Orígenes. Orígenes empezó a cuestionar, oye, ¿cómo es que el sol se crea en el día cuarto y sin embargo hay luz en el día primero? Eso tiene que ver mucho con el relato y el lenguaje que usa. En Génesis, voy a ver si lo puedo hacer en este minuto rápido. En Génesis existen cuatro verbos, que es vará, allá, yatza y... Ajá, son tres verbos que existen. Uno enseña lo que es creación de la nada, otro enseña que aparezca, que resplandezca, que se manifieste, que sea visible, y el otro es que produzca, o sea, que lo que existe ya germine, haga una producción. Creo que se me va a acabar antes de. Entonces, cuando tú identificas esos verbos, tú te das cuenta de que en Génesis 1:3, no es de que hay luna, de que hay luz sin sol. Es al contrario. A partir de Génesis 2, ya el autor pasa lo que es a describir el efecto fenomenológico. Quiere decir, como se ve ya desde la tierra. Por eso es que él empieza a decirte que lo estableció en tal sitio, que puso las estrellas. ¿Por qué? Porque la revelación que él tuvo fue desde la perspectiva terrenal, no desde arriba. Entonces, en el Sí, sí, primer acá, versículo sí, de que,